qué no se une conmigo a engrandecer y enaltecer el nombre de Jesucristo? Vamos a preparar nuestras voces para alabarle y adorarle solamente a Él. Cante conmigo, tu nombre, oh Dios. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Tu nombre, oh Dios, exaltaré, tu majestad levantaré y por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Vamos a decirlo una vez más, porque digno es Él, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Así es, que para Jesucristo sea toda la gloria. La Biblia nos enseña que a Jesucristo se le dará el poder, la honra, el honor, la fortaleza por los siglos de los siglos, por Dios el Padre. ¿Por qué no cantamos esto juntos, hermanos? Ahí donde usted está, me acompaña y dice conmigo: toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero, sabiduría y poder, alabanzas traer al que en todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, nos ha escogido para Dios. Gloria al Reino y poder, sea para Él eternamente. Gloria al Reino y poder, eternamente y para siempre. ¿Me acompaña a decirlo una vez más? Toda riqueza y honor, fortaleza y loor sean dadas al Cordero, sabiduría y poder, alabanzas traer al que en todo es el primero, pues nos ha redimido con su sangre. Somos su pueblo, somos su nación, de toda lengua y de todo linaje, nos ha escogido para Dios. Gloria al Reino y poder, sea para Él eternamente. Gloria al Reino y poder, eternamente y para siempre.
Vamos a decir todos juntos una vez más: gloria, gloria, reino y poder, sea para Él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder, sea para Él eternamente. Gloria, reino y poder, eternamente y para siempre. Gloria, reino y poder. Amén. Y el Señor Jesús es digno de toda gloria, toda honra, todo honor, porque Él fue obediente al Padre, Él amó al Padre y nos amó a todos nosotros también. Este mes de diciembre pues recordamos cuando todo empezó, cuando Él vino a nacer a este mundo. Así que vamos a cantar estos cánticos que conmemoran ese evento. Noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, oye humilde el pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Noche de paz, noche de amor, ver qué bello es luz en el rostro del niño Jesús, en el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Amén. Qué bonita la obra de Jesús. Él hizo todo esto para que un día
nosotros pudiéramos conocerle a Él pudiera conocernos a nosotros y así entrar en una relación personal con Jesucristo. Y hay muchos que siguen esperando ese momento, ese encuentro. Qué bonito el mes de diciembre que podemos recordar la obra de Jesús. Podemos reafirmar nuestro compromiso de darle a conocer al mundo entero. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado entrar en mesón y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. En el cielo las huestes gloriosas te dan alabanza y seráfico honor. Mas humilde viniste a la tierra a sufrir por salvar al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Pues en él hay lugar para ti. Buenas noches, amados hermanos. Gracias por conectarse a nuestro culto de mitad de semana. Para nosotros es una bendición poder estar conectados a través de este medio y que no haya impedimento para reunirnos a orar, a alabar el nombre de Dios y aprender más de su palabra. Por eso, en esta ocasión, queremos seguir alabando el nombre de Dios como nos anima el Salmo 92. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo.
como acabamos de hacerlo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. De eso se trata cada vez que estamos reunidos, de anunciar la misericordia de Dios que experimentamos desde la mañana de este día, pero también anunciar la fidelidad de Dios cada noche, que nos permite reposar, que nos permite descansar y prepararnos para esas nuevas misericordias que Él nos tiene mañana tras mañana, porque así es Dios. Dios es misericordioso. Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado y jamás lo va a hacer. Por eso, cada vez que estemos reunidos, cada vez que el Señor nos dé la oportunidad de estar conectados virtual o presencialmente, queremos honrar el nombre de Dios y anunciar su fidelidad y su misericordia también. Vamos a orar en este momento, en esta noche, para anunciar precisamente esas misericordias y esa fidelidad de nuestro buen Dios. Oremos. Señor, te damos las gracias por este tiempo que nos permites estar juntos. Gracias, Señor, porque podemos llegar hasta tu presencia, al trono mismo de la gracia, y decirte, Señor, que anunciamos tus misericordias. Tus misericordias en nuestra vida son nuevas cada mañana. Nos has dado la oportunidad de abrir los ojos, Señor. Nos das la oportunidad de encontrar consuelo. Nos ayudas a ver, Señor, tu fidelidad, tu provisión y tu cuidado. Y Padre, queremos anunciarlo todos los días de nuestra vida. Queremos anunciar tu fidelidad, que no nos has desamparado, no nos has dado la espalda. Y aún aquellos, Señor, que ya has llamado a tu presencia, en tu fidelidad tú los has guiado aún más allá de la muerte y gozan de ti, Señor, gozan en tu presencia. Señor, brinda ese consuelo necesario a cada hermano, a cada hermana, a cada familia que de una o de otra forma ha experimentado en estos días, en este tiempo, en este año, la partida de un ser querido. Señor, damos gracias por la vida de nuestro hermano Adalberto Monterrosa y pedimos de manera especial que tú fortalezcas a la familia Brand, a la familia Monterrosa, Señor, en este tiempo de separación. Gracias porque nuestro hermano Adalberto, como diácono honorario, Señor, fue un servidor tuyo, amante de ti, Señor, todos los días de su vida, durante sus 100 años de vida, Padre amado. Señor, también en esta hora oramos que tú estés cuidando de Pastor Isaí y su esposa Celina, Señor. Gracias por tu fidelidad, porque tú estás con ellos, no los has dejado, y nosotros también estamos apoyándoles en oración, Señor, y en todo aquello que esté a nuestro alcance, a nuestra mano. Padre bendito, gracias porque esta situación difícil ha hecho que tu iglesia se pueda volcar más unos a otros y cuidarnos como esa familia espiritual que somos. Padre bendito, permite que esto no lo olvidemos jamás y que sea una práctica continua en nosotros como tu iglesia. Oramos, Señor, por esta amada nación, por este amado país. Te pedimos, Señor, porque en estas festividades hay una probabilidad muy alta de que bajemos las normas de nuestro cuidado, de nuestra higiene, del distanciamiento y que pueda haber un brote mayor de esta enfermedad. Señor, nuestra vida está en tus manos y sabemos que no estamos exentos de esta o de cualquier otra enfermedad. Pero queremos pedirte, Señor, que en lo que esté a nuestro alcance, administremos este templo del Espíritu Santo, este cuerpo que nos has dado, de la mejor manera. Señor, cuidándolo como tú esperas que lo cuidemos, alimentándolo como tú esperas que lo alimentemos, Señor, pero usándolo para que la gloria de tu nombre sea anunciada y testificada por nosotros mismos, Señor. Padre, tú has sido tan bueno, tus misericordias han sido tantas y tu fidelidad es tan permanente que en nuestro corazón hay gratitud. Por eso en este tiempo de Navidad te pedimos que nos des denuedo, que nos des la oportunidad de anunciarte a nuestros familiares que todavía no te conocen, para que no sea demasiado tarde y ellos puedan reconocerte como Señor y Salvador. Oramos también porque este sea un tiempo donde la paz que viene de lo alto pose en los corazones, more en los corazones de cada creyente junto a sus familias. Y oramos, Señor, porque haya gozo profundo en nuestro corazón, que ese gozo se exprese en gratitud por todo lo bueno que tú eres. Te amamos, Señor, te alabamos.
Por eso apartamos este tiempo para reunirnos y para estar contigo y con nuestros hermanos. Y te alabamos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. La verdad es que para nosotros es una bendición poder estar en Iglesia Bautista Miramonte y en esta noche en particular estar listos para estar juntos, para alabarlo, para ir en oración y para estudiar aún más de su palabra. No olvidemos siempre compartir nuestros enlaces si estamos dando seguimiento virtual a nuestros cultos. Y si estamos de manera presencial, recuerde que los días miércoles y particularmente el miércoles 23 de diciembre regresamos a nuestros cultos presenciales. Y los días domingo no olvide inscribirse en nuestro formulario para ser parte de la experiencia en Miramonte cada domingo, en cada celebración que levantamos a nuestro Señor. Sean bienvenidos todos a Iglesia Bautista Miramonte y quiero recordarles que la pandemia sigue todavía en acción. Este virus sigue afectando nuestro estilo de vida, sigue afectando nuestra salud y por ese motivo nosotros no debemos bajar la guardia. Debemos ser prudentes en estas festividades, debemos hacer el uso de nuestra mascarilla, mantener el distanciamiento físico de 1,5 metros y recordar que debemos mantener la higiene de nuestras manos también. Debemos cuidar nuestra salud. No nos expongamos de manera innecesaria. Hagámoslo por aquellas cosas que vale la pena, como adorar al Señor corporativamente también. Pero amados, no lo hagamos por aquellas cosas que sencillamente son superfluas o que pueden pasar por alto, ¿verdad? En este tiempo y que estarían exponiendo nuestra salud de manera innecesaria. Pero una cosa más que quiero decirles, en medio de toda esta situación, por favor, cuidemos nuestro corazón. Es tan fácil acostumbrarnos a estar lejos unos de otros que cuando ya se empiezan a acercar las personas, nos da temor, ¿verdad? Y recibir un abrazo, en lugar de ser un motivo de consuelo y de alegría, puede ser un motivo de miedo para nosotros. Por favor, cuidemos nuestro corazón. Fuimos hechos para estar juntos y es probable que este tiempo nos haya afectado emocionalmente, pero pidámosle al Señor que nos cuidemos en nuestro corazón. Todos necesitamos siempre ese afecto y gracias a Dios por aquellos que están en familia, porque pueden darse ese abrazo, ese beso, esa expresión de cariño. Pero aquellos que están solos, no dejen que su corazón se vaya a enfriar. Les extrañamos y llegará el momento en el cual podamos volver a estar juntos de nuevo. Así que, amados, no bajemos la guardia en estas festividades, estemos atentos y cuidémonos todavía más unos a otros. Bienvenidos a Iglesia Bautista Miramonte y ahora escuchemos su palabra. Hermanos, muy buenas noches. Estamos listos para estudiar la palabra del Señor. Antes que nada, pues recordar lo importante que es estar conectados, lo importante que es poder seguir juntos como iglesia, aunque sea de forma virtual en este momento, pero seguir conectados, congregándonos así en esta modalidad que la tecnología nos permite. Esta ocasión tenemos que estar en casa, pero sabemos que el Señor llega por medio del poder de su palabra a nuestros corazones y nos vamos a concentrar, vamos a abrir la palabra del Señor, vamos a estudiar en medio de este contexto navideño. Estamos por cerrar este año y llevamos una serie también donde hemos podido ver a la luz de lo que Cristo hizo cuando vino, cuando se introdujo en nuestra historia, cómo podemos sacar ciertos elementos que pueden ser de beneficio, de aprendizaje, de edificación para nosotros en este tiempo de Navidad. Así es que gracias, hermanos, por estar viendo esta transmisión, aparte cualquier distractor, y vamos a concentrarnos en la palabra del Señor a esta hora. Yo quisiera hacer referencia nada más brevemente a lo que ya hemos nosotros aprendido en este diciembre. En primer lugar, hemos estado hablando en este contexto navideño de que gracias al nacimiento de nuestro Señor es que ya no tenemos temor. Y hace un par de miércoles nosotros leíamos en Lucas 1, 30 y 31, no tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y aun cuando María se sobresaltó y estaba atemorizada por ver al ángel y escuchar este mensaje, realmente
la aparición de Jesús en la historia no era para atemorizar a nadie, sino por el contrario, traer esperanza al corazón del pueblo, porque venía su Salvador, venía quien podía darle respuesta a esa agonía espiritual que cada uno de los que sin conocerle estaban muertos espiritualmente, necesitaban encontrar la vida en él, y justamente en lugar de traer temor, Cristo traía esa esperanza. Pero también el miércoles pasado veíamos que por su nacimiento creemos, y hablábamos de cierta dimensión espiritual y de ese poder sobrenatural del Señor, y recordando en Mateo 1, versículo 18, donde dice: este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Y esa concepción virginal y todo lo que conlleva alrededor de forma sobrenatural hacen referencia a nuestra fe, a que nosotros no creemos en otro hombre común y corriente, en cualquier otra persona que se atribuye o cualquier prodigio o que dice ser alguien, sino realmente creemos en aquel que nació de una virgen y que murió sin pecado, se sacrificó por nosotros y resucitó venciendo la muerte. Así que no estamos hablando de cualquier personaje que estaba introduciéndose en la historia por medio de este nacimiento. Estamos hablando de Jesús, nuestro Salvador. Pero hay un elemento muy práctico, hay un elemento que quisiera que nos sirviera de reflexión también en esta Navidad, para que nosotros podamos aplicarlo diariamente, y es algo muy, pero muy desafiante, y este es la humildad. Y hoy en la noche vamos a estar estudiando bajo el título Por su nacimiento hay humildad. Pero déjeme decirle, esto es un golpe realmente. Cada vez que hablamos de la humildad, tenemos que en nuestro corazón ser sensibles para poder analizarnos nosotros mismos, para poder nosotros venir delante del Señor y ver nuestras actitudes, ver nuestras expectativas a la hora de servir, ver nuestro comportamiento con los demás, porque puede ser que el orgullo esté presente y constantemente el Señor tenga que tratar con nosotros para que la humildad pueda ser manifestada como discípulos de Jesús. Y pues estoy acá en esta noche y de verdad le permito a la palabra del Señor que sea yo el primero al cual le hable este mensaje, porque como pues ustedes lo han de saber, la humildad para cualquiera de nosotros es un reto. Y uno de esos grandes autores y escritores y predicadores de la historia, Spurgeon, decía: nunca, pero nunca estamos en peligro de ser tan orgullosos como cuando creemos que somos humildes. Es cuando creemos nosotros: no, yo soy bien humilde, no, fíjense que yo como soy bien humilde. Nunca estamos más cerca de mostrar tanto orgullo cuando empezamos a jactarnos de esa humildad que creemos tener. Y cuando hablamos de humildad, entonces nos referimos a que cuando aún tengamos algunas buenas cosas, cuando aún tengamos algunas cosas positivas, algo de qué hacer alarde, algo por qué de alguna manera jactarnos, nos detenemos de hacerlo. Nosotros recordamos nuestra posición en el Señor y nos detenemos de autogloriarnos o aplaudirnos nosotros mismos. Y estamos hablando de la humildad de esa perspectiva como discípulos de Jesús. Más allá de ese concepto que a veces usamos de que una persona humilde es alguien que no tiene recursos, que no tiene mucho dinero, porque creo que conocemos a alguien que a pesar de no tener recursos, a pesar de no tener tanta preparación, pero es muy orgulloso, muy orgullosa y es obvio y se nota en cómo habla o cómo trata a los demás. Aquí estamos hablando más del hecho de poder observar en nuestro corazón cómo nos conducimos. Si nosotros realmente estamos dispuestos a reconocer que estamos bajo la soberanía del Señor, bajo su señorío y que somos siervos de los demás, en lugar de tratar de buscar cierta posición y vernos por encima de otros. Así es que de eso estamos hablando como humildad. Y yo quisiera que en este momento pues buscara en su Biblia, en la aplicación que usted usa, si la tiene en físico, que la abriera, porque vamos a ir a nuestro texto base y lo vamos a dividir en dos partes. La primera nada más es una parte introductoria y en la segunda parte de ese mismo texto es donde vamos a centrar más nuestra atención. Pero
quisiera que buscara en su Biblia Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estamos tan acostumbrados en esta época de ver ciertas imágenes, ciertas estampas navideñas, o aún de aquella tradición de poner el nacimiento que llamamos, de esos muñequitos alrededor de un niño donde está pues la vaca, están los pastores, los magos con los presentes, etc. Pero la escena realmente nos hace reflexionar en que el rey estaba viniendo a la tierra, el rey del universo estaba llegando a este planeta, y lo hizo sin ninguna pompa, como quizás nosotros hubiéramos esperado recibir a alguien de la realeza. Quizás nosotros hubiéramos esperado que si el rey del universo venía a nacer, iba a ser como un bebé, se le recibiera con los mayores honores, hubiera joyas, hubieran cosas sumamente adornadas. Pero ¿qué podemos decir del contexto de un pesebre o de un establo? Ahí es donde humildemente, sin esperar aplausos, nuestro Señor nació y estuvo con sus padres, donde probablemente había mal olor, donde quizás no todo era tan higiénico como ahorita nos gustaría, y como hemos aprendido ahora en la pandemia a hacer, a lavarnos las manos tantas veces. Y en ese momento no era quizás el mejor de los contextos para que un bebé, y no cualquier bebé, nuestro Señor Jesús, naciera. Pero en esa condición, sin que nadie estuviera ahí para aplaudir su nacimiento y para tocar trompeta, ahí nació nuestro Señor con mucha humildad. Sí es cierto, más adelante, y de hecho lo vamos a leer, los ángeles cantaron, llamaron a los pastores, pero creo que todos sabemos esa condición humilde en que nuestro Señor nació, sin esperar lo que muchos probablemente hoy en día esperaríamos del nacimiento de alguien importante, de alguien hijo de un presidente, de un rey, de un príncipe, sino Él estuvo dispuesto a venir a este mundo, nacer como un bebé indefenso en medio de condiciones que, pues, describámoslas, un establo, malolientes y no tan higiénicas. Ese es el rey que nació y que nosotros lo recordamos en Navidad. Pero sigamos con la segunda parte de esta porción, siempre en Lucas 2, pero los versículos del 8 al 13. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Quién es el que estaba naciendo? Los ángeles estaban anunciando a los pastores el nacimiento de alguien importante. ¿Quién era? Era ese que venía del linaje de David, ese que iba a libertar a su pueblo de esa muerte espiritual, ese ungido del Señor que venía a cumplir su voluntad, la voluntad del Padre. Ese estaba naciendo. Y pues con mucha alegría los ángeles dieron sus voces al unísono y pues atemorizaron hasta los pastores, que quizás nunca habían visto una aparición de esa forma. Pero eso era la importancia que en el cielo tenía, en el cumplimiento del plan de nuestro Dios, que su Hijo viniera al mundo para traer salvación. Así que, hermano, hermana,
Hay mucho que aprender para nosotros en cuanto a la humildad de nuestro Señor Jesús viniendo a este mundo para servirnos como sacrificio por nuestros pecados, como nuestro Salvador. Y por eso en Jesús es que encontramos humildad como un rey. Humildad como un rey, no la humildad que probablemente nosotros veamos en las personas de poder o en las personas que se mueven en altas esferas de gobierno en este mundo, sino la humildad del Rey de Reyes. Él actuó totalmente diferente. ¿Y por qué es importante centrarnos en estos dos versículos donde el ángel dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor? Bueno, porque en esa primera parte donde hace referencia a David, con toda intención estamos haciendo referencia a David porque era ese rey que trajo tanta gloria al pueblo de Israel. Era ese rey que realmente levantó por medio de la conquista, de la pelea, levantó al pueblo por sobre otras naciones que estaban alrededor en su momento. Y ese linaje del rey David era algo que el pueblo estaba esperando. Podemos leer sobre esto a Jesús como rey en 2 Samuel 7, 12 y 13, donde por medio del profeta Natán hay algo que se le dice a David para el futuro y se le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Si bien es cierto, esa profecía de Natán hacia David tenía un cumplimiento inmediato porque sabemos que Salomón edificó casa para el Señor y también fue del linaje de David y estuvo reinando, pero ningún otro rey puede haber tomado ese trono para siempre. Solamente nuestro Señor, que es eterno, solamente Jesús, el Rey de Reyes, que no es capaz de que la muerte le venza. Solo Él puede ser el rey para siempre. Y ese es entonces el elemento importante de mencionar a David en este contexto. Y como sabemos, esto es parte del pacto que el Señor hace con David. Y tanto Mateo como Lucas introducen este elemento en sus genealogías para mostrar que Jesús venía de ese linaje que era la tribu de Judá. Así que eso es importante tenerlo presente porque quien estaba naciendo de forma humilde era nuestro rey. Él estaba llegando y haciéndose presente en la historia de la humanidad como rey, pero no pidiendo toda la exaltación que quizás algunos de los soberanos de las naciones actualmente pedirían hacia sus hijos a la hora de nacer. ¿Por qué? Porque este rey también tenía otra peculiaridad. Encontramos que con humildad él era siervo también, era un rey que venía a servir. Y eso lo encontramos en Lucas 22, 24 al 27, donde nos dice la palabra del Señor, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Eso es lo que decía Jesús y esa es la forma en que Jesús se conducía con ellos, como alguien que a pesar de tener pleno conocimiento que estaba cumpliendo esa profecía de que él era el rey eterno del linaje de David, pero estaba dispuesto a servir, a ponerse debajo de aquellos que estaban a su alrededor para poder lavarles los pies, para poder servirles de la mejor manera. Y eso me hizo recordar hace unos días cuando nos comunicaban que nuestro hermano Alberto Monterrosa, conocido por muchos, el hermano tenía ya 100 años y estuvo involucrado en ministerios de oración, de evangelismo, fue uno de nuestros diáconos, de hecho, diácono honorario, y él ya está en la presencia de nuestro Señor. Y hace unos días cuando nos comunicaban esto,
Realmente yo tuve en mi mente varios recuerdos, porque aparte de lo que él hizo en la iglesia, yo tuve la oportunidad de conocerlo, porque él es el abuelo de una persona que yo aprecio mucho, a Harry. Y yo iba a jugar a la casa de Harry cuando teníamos 4 o 5 años. Él nos cuidaba. El abuelito de Harry era para mí el hermano Monterrosa. Y le guardaba mucho cariño a él y a su esposa, que ahora ambos están gozando de la presencia del Señor. Pero personas como ellos tenían claro el servicio en humildad. Y yo quiero hacer referencia a 2 anécdotas muy breves acerca de este hombre que recordamos. El hermano Monterrosa y su esposa participaban activamente en el evangelismo, y recuerdo cuando íbamos a apoyar la obra en San Martín, que luego se movió a la colonia residencial Altavista, pero inició ahí en San Martín, y ahí había una línea del tren. Y yo recuerdo que yo tenía como 18, 19 años, yo estaba joven y yo siempre lo vi a él como una persona mayor. Y yo me cansaba, me agotaba después de recorrer en esa línea e ir predicando de casa en casa a los que vivían ahí justamente en los alrededores. Yo decía, hermanos, no están cansados, ¿por qué no nos detenemos? ¿Por qué no paramos? Y el hermano Monterrosa me decía, tenemos que seguir, porque hay más que necesitan saber de Cristo. Y yo recuerdo esas palabras, tenemos que seguir porque hay más que necesitan saber de Cristo, como alguien que justamente quería servirle al Señor aún de esa manera sacrificial, con humildad, sabiendo que no estaba esperando el aplauso de nadie, no estaba esperando el reconocimiento de nadie, sino saber que estaba obedeciendo a su Señor. Y también el hermano Monterrosa y su esposa Miriam eran personas que oraban constantemente y oraban por muchos de los que estamos allí en la iglesia hoy. Y hablando en la funeraria con la familia, ellos comentaban que aún ya avanzado en años, el hermano Monterrosa ya no recordaba mucho los nombres, pero pedía por favor que le recordaran, y él trataba de describir a la persona para que entre sus familiares le dijeran cuál era el nombre de ese hermano de la iglesia, porque él quería orar por nombre por él. Y yo, algo que llevo en mi corazón con mucho aprecio, es cuando los hermanos Monterrosa me veían en la iglesia. Ellos venían entrando a veces y yo coincidía con ellos, y me tomaban del brazo así, me apretaban, me decían, Francisquito, solo quiero decirle que hoy estuvimos orando por usted. Y sabe, hermano, hermana, en esta pandemia, en este año tan particular, a la luz de este tema de la humildad y viendo el ejemplo del hermano Monterrosa, yo no dejé de pensar cómo hemos servido en humildad a nuestro Señor orando por otros. Es probable que todo el año se nos ha ido orando porque yo no pierda el trabajo, porque a mí me alcance el dinero, porque a mi familia no se enferme, y por tantas necesidades que es válido entregárselas al Señor. Tenemos que hacerlo. Pero ¿cuánto invertimos también para servir a otros? Dedicar tiempo en oración para interceder por otros, para que otros también sientan que nosotros nos preocupamos por ellos, los llevamos en oración, clamamos a Dios por las vidas de otros, por nombre, con apellido. ¿Cuántos realmente lo hacemos? Eso es desafiante para mí. Lo recordé en estos días cuando me notificaron del hermano Monterrosa, y recordé sus oraciones por mí y por muchos de los que a esta hora viendo esta transmisión le recuerdan y saben que este hombre y su esposa oraban constantemente para servir al Señor en este ministerio tan importante de la intercesión. Pero también vemos cómo este rey estuvo dispuesto a ser sometido. Y cuando hablamos del sometimiento, pues indudablemente pensamos, bueno, ¿cómo un rey va a ser sometido? Pero es que justamente nuestro rey estaba dispuesto a obedecer a su padre. Y lo encontramos en varios puntos, pero yo quisiera leer en primer lugar Juan 6, 37, 38, donde dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Quiere decir que nuestro Señor, nuestro Rey, estuvo dispuesto a venir a este mundo, nacer como un niño indefenso, y aún siendo Él poderoso, se sometió a la voluntad de su Padre.
Él con humildad estaba dispuesto a darle la gloria a su Padre y obedecer lo que se le pedía hacer. Y aun cuando no le voy a pedir que busque estos textos, quiero leérselos rápidamente, pero vemos esto una y otra vez en la palabra cuando Jesús decía frases como esta: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, en Juan 5:19. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. Juan 5:30. Gloria de los hombres no he recibido. Juan 5:41. Mi doctrina no es mía. Juan 7:16. Yo no he venido de mí mismo. Juan 7:28. Y que nada hago por mí mismo. Juan 8:28. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Juan 8:42. Pero yo no busco mi propia gloria. Juan 8:50. Y así otros pasajes que nos indican cómo Jesús, el Rey, se estaba negando y Él estaba diciendo: yo estoy sometido a la voluntad de mi Padre y tengo la humildad para hacer y obedecer lo que mi Padre dice que yo tengo que hacer en esta tarea tan importante de traer salvación al mundo en esta forma humana. El 100% Dios, pero también 100% hombre, estaba humildemente sometiéndose en obediencia a su Padre. ¿Cuánto podemos aprender nosotros de cómo obedecer a nuestro Señor, así como Jesús humildemente lo hizo, sin esperar aplausos a cambio, sino buscando la gloria solo para Él, viendo cómo la gente puede girar su mirada hacia Dios, no hacia nosotros? ¿Cuánto hemos reflexionado sobre esto en este año de aniversario 50 para nuestra iglesia? Para siempre buscar que el enfoque sea: Dios es el glorificado, no yo, porque por mí se abrió tal ministerio, porque por mí se abrió tal obra, sino Dios es el único que se lleva todos los aplausos, toda la honra y la gloria, y nosotros humildemente aceptamos eso como Jesús lo hizo. Pero también vemos en Jesús la humildad como Salvador. Si recordamos ese texto que estamos analizando, ¿verdad? El anuncio de los ángeles, donde dice en Lucas 2:11, os ha nacido hoy en la ciudad de David, hablando de ese tema del reino, un Salvador que es Cristo el Señor. Ese Salvador también era prometido, y esa profecía también ha de haber golpeado el corazón de María, porque en Mateo 1:21, cuando se le dice a ella: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que le estaban diciendo a María en este momento, con este anuncio: tu hijo, ese ser que vas a tener acá adentro en tu vientre, tiene el poder de sacar de la esclavitud, del pecado a esta nación y al mundo entero. Ese va a ser Jesús, que eso es lo que significa Jesús, Salvador. Y entonces esa humildad de nuestro Salvador de venir como un pequeño bebé para permitir ser criado por padres humanos, ¿verdad? Padres imperfectos. Pero nuestro Salvador venía a cumplir esa profecía y entró también a hacer su obra salvífica a este mundo con mucha humildad, reconociendo que había autoridad sobre él, que estaba papá y mamá a quien tenía que obedecer, ¿verdad? Que él era un niño en ese momento, y todo esto puede seguir haciéndonos reflexionar acerca de cómo nosotros ejercitamos la humildad cuando se nos pide acatar ciertas indicaciones, cuando se nos pide obedecer en ciertas cosas. Y esta parte de salvación tiene mucho que ver con el amor. No podemos amar correctamente si no tenemos humildad. Quiero leerles Juan 15, versículos 12 y 13. El contexto del pasaje es cuando Jesús está hablando de la vid y que somos nosotros pámpanos que dependemos de esa vid y estamos pegados a la vid. Y dice en ese contexto: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús con humildad estaba dispuesto a amar a sus amigos,
a amar a todos aquellos de los cuales estaban pegados a Él como la vida, a todos aquellos que dependían y dependemos de Él como pampanitos. Él estaba dispuesto a dar su vida por amor, siendo humilde y reconociendo, bueno, y yo quiero que ellos sean los que den fruto. Quiero que ellos sean los que sean beneficiados con este sacrificio. Quiero que ellos sean los fructíferos. Y por eso doy mi vida por ellos. Para que ellos glorifiquen al Señor con los frutos que dan. Para que ellos glorifiquen al Padre con cada uno de esos frutos. Y por eso, para amar necesitamos esa humildad que vemos en nuestro Salvador. Y muy ligado a ese amor y a la humildad, entonces viene el sacrificio. Ya lo dice acá, dar la vida, poner la vida por otros. Dice Marcos 10, 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es justamente como Marcos añade a esa historia que ya habíamos leído, esta parte importantísima. Jesús vino a servir y estuvo dispuesto a servir sacrificialmente para dar su vida en rescate de muchos. Quiere decir que con humildad nosotros podemos amar y también sacrificialmente servir a otros. Con humildad, como lo vemos en la vida de nuestro Salvador Jesús, que realmente su servicio fue el mayor servicio que pudo darnos, servir como sacrificio por nuestros pecados. Nosotros también podemos con humildad servirle a otros, aun cuando eso nos implique pagar un costo. Servir a los demás, aun cuando eso implique una mía extra, aun cuando implique algo de costo para nosotros. Y en este momento, cuando hablamos de amor, de humildad y sacrificio, una palabra que no podemos olvidar, que siempre tiene que estar presente al hablar de la humildad, es el perdón. Como nosotros también vemos en nuestro Salvador que perdonó nuestros pecados, que se entregó humildemente obedeciendo a su Padre, el ejemplo para que nosotros estemos en primer lugar dispuestos a reconocer cuando nosotros nos hemos equivocado. Estemos dispuestos a reconocer que no siempre tenemos la razón, que otros a veces han llamado nuestra atención a ciertas cosas que tenemos que cambiar, a elementos que tenemos que mejorar. ¿Cómo nosotros podemos reconocer que nos hemos equivocado y hemos errado a veces? Y nosotros tenemos que pedir perdón a las personas que nos rodean. Pero en segundo lugar, también con humildad, como lo vemos en nuestro Salvador, también tenemos que perdonar. Tenemos el ejemplo aquí puesto. Y se necesita humildad para que el orgullo desaparezca y nosotros poder abrir nuevamente los brazos para otros y decirles, te perdono, me heriste, me dañaste, pero en este ejemplo de humildad en el Salvador, yo sé que lo correcto es perdonarte, dejar atrás esa ofensa. Así que cuántas cosas y cuántos elementos son importantes rescatar en esta Navidad, de este nacimiento de nuestro Señor Jesús. Pero para ir terminando, el tercer elemento, no solo hemos visto la humildad como Rey, la humildad como Salvador, sino un tercer elemento más es la humildad como Señor. Y esa es la última parte de lo que el ángel dice en Lucas 2:11, lo releo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. ¿Y quién era este ungido? ¿Quién era este Señor? ¿Quién era este poderoso que estaba llegando a este mundo? Juan 1, del 1 al 5 y también el versículo 9 nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pasamos al versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A diferencia de Lucas, a diferencia de Mateo, que parten de una genealogía y que parten de ese nacimiento, Juan entra directamente con poder diciendo,
este verbo, este soberano, este Señor, este que participó en la creación, Él estaba viniendo al mundo de una forma humilde. ¿Y cuánto nosotros también podemos aprender de esto? De nuestro Jesús como Señor, pero un Señor humilde. Yo quisiera llamar su atención a ese texto que siempre tenemos que releer en cuanto a la humildad de Jesús, que está en Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 7, ahí es donde nos vamos a centrar, donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esa encarnación que nosotros vemos como nuestro Señor soberano, partícipe de la creación, el poderoso, Él estaba tomando forma de siervo, haciéndose como uno de nosotros. Un autor, lo voy a citar, decía: Pablo nos recuerda que el mensaje de la encarnación tiene un mensaje antipopular, y ese es la humildad. El hecho de encarnarse, de limitar, de saber que yo tengo todo el poder, pero voy a estar en un cuerpo humano y voy a estar ahí comiendo con otros porque me dio hambre, durmiendo porque estoy cansado, y tener la humildad de aceptar esa condición realmente es algo que solo Cristo pudo haber modelado, porque en su encarnación encontramos esa humildad de nuestro Señor. Pero también vemos otro aspecto importante a la hora de cómo hubo resistencia de parte de nuestro Señor ante la tentación. Y les explico un poco por qué es importante este elemento. Dice Hebreos 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuestro Señor, con todo su poder, humildemente se sometió a la tentación. No pecó, nunca pecó, pero tampoco huyó de eso que nosotros también enfrentamos, de tener que pasar por la tentación y tener que decidir si voy a honrar a mi Dios, si voy a agradar al Padre, o voy a ceder y voy a complacer mis deseos en la carne. Él fue tentado en todo. Tenemos una muestra en esa tentación en el desierto por medio de Satanás mismo. Pero según este texto en Hebreos, ¿cuántas otras tentaciones en esa experiencia como hombre él tuvo que haber vencido? Él con humildad también resistió la tentación. Siendo el Señor, Él estuvo dispuesto también a hacerle frente a la tentación y mostrarnos que es posible agradar a nuestro Dios y evitar el pecado si decididamente nosotros queremos honrar y glorificar su nombre. Qué importante es este reto al ver la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Para finalizar, quiero cerrar con un texto y con una ilustración. Este texto, para concluir, está en 2 Corintios 10, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor: si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de creer en el Señor. La persona que merece aplausos no es la que habla bien de sí misma, sino aquella de quien el Señor habla bien. Este texto lo he leído en Nueva Traducción Viviente. Es importantísimo para reflexionar sobre la humildad de nuestro Jesús, que venía al mundo como un niño, siendo Él Rey, trayendo Él la salvación, siendo Él Cristo el Señor, pero vino con humildad
a hacer la voluntad de su Padre y a someterse, a estar en condición de hombre, mostrando cómo es correcto vivir y agradar al Señor. Hay una historia, parte de la medicina. Allá por 1847, un médico llamado James Simpson, él introdujo el cloroformo como un anestésico. Antes de eso, las personas sufrían mucho en las operaciones, en los partos, tenían casi que aguantarse todo el dolor, y él descubrió que por medio del cloroformo había grandes propiedades analgésicas que podían ayudar a disminuir ese dolor. Y gracias a él, pues todo el tema de anestesias revolucionó y muchas personas se vieron beneficiados porque se les evitó el dolor. Pudieron hacerse operaciones, pudieron hacerse varios avances gracias a que las personas aguantaban más las operaciones por el uso del cloroformo. Pero cuando a este doctor Simpson se le preguntó en una ocasión, ¿cuál considera usted que es su descubrimiento más grande en la vida? Todos esperaban que él dijera el uso del cloroformo, pero su respuesta fue: mi mayor descubrimiento ha sido a Jesucristo como mi Salvador. Qué importante es reconocer que en nuestra vida, nuestro Salvador es lo mayor que podemos tener como para gloriarnos. No otra cosa que podamos hacer bien, o alguna posición de liderazgo que tengamos, o cómo nosotros dirigimos aquí y allá, sino realmente reconocer que si vamos a gloriarnos es en que hemos sido partícipes de esa salvación en Cristo, y que se trata de su sacrificio, de lo que Él hizo cuando llegó en esa primera Navidad, cuando vino de forma humilde, cuando quienes le recibieron fueron pastores nada más, cuando estuvo nada más con sus padres en un lugar maloliente, cuando Él estuvo dispuesto a rebajarse para servirnos a todos nosotros y darnos la vida eterna. Cuánta humildad encontramos en Jesús en esta Navidad, que puede ser algo práctico para que nosotros lo vivamos el resto de nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte muchas gracias, porque al enviar a tu Hijo Jesucristo, tú respondiste a nuestra gran necesidad de salvación, de perdón, de otra oportunidad para no ser solamente condenados, sino tener vida eterna. Gracias, Señor, porque también vemos en Jesús como de una forma muy humilde estuvo dispuesto a obedecerte a ti como su Padre, estuvo dispuesto a modelarnos la forma correcta de vivir la vida, y como sus discípulos queremos, Señor, aprender de su humildad y seguir esos pasos. Y si a esta hora usted, viendo esta transmisión y escuchando ese gran reto de Jesús, usted también quisiera reconocer a Jesús como su Salvador, como quien puede perdonar y lavar sus pecados, yo quisiera invitarlo a que haga esta breve oración. Va a haber un link ahí en esta transmisión donde usted nos puede notificar que hizo esta oración que voy a decir en este momento. Por favor, considérelo. Con humildad, Jesús se entregó por usted y por mí. Él vino una Navidad y nació, pero con un objetivo: poder un día pagar el precio para perdonar nuestros pecados. Así que esta puede ser la oportunidad para usted de entregarse a Jesús. Repita esta oración: Señor, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Él, con su sacrificio, pagó mis pecados y yo lo creo. Creo que por sacrificio yo puedo tener vida eterna y puedo presentarme limpio delante de ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si esa fue su oración, yo le suplico, escríbanos y háganos saber que usted entregó su vida a Jesús en esta noche y que también va a celebrar esta Navidad reconociendo ese momento en que nuestro Salvador vino a este mundo. Y finalmente, Señor, te entrego lo que resta de este año. Estamos ya a un par de semanas de terminarlo. Gracias, Señor, porque has guardado nuestras vidas. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por permitirnos estar cerca también de esa celebración de Navidad.
te rogamos por cada una de las familias de nuestra amada Iglesia Bautista Miramonte, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Gracias, Francisco, por compartir esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón. En realidad, lo que necesitamos en este tiempo es la palabra de Dios para seguir adelante. Y qué hermoso que en Navidad nosotros podemos recordar a ese amante Salvador que vino como un bebé para apoyarnos en este tiempo, para salvarnos, para redimirnos y para que nosotros también podamos servir a los demás, a los que están a nuestro alrededor. Vamos a orar para que podamos entregar al Señor como un acto de adoración nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestros compromisos económicos que hemos hecho con Él. Padre, te damos gracias porque tú has dado tu palabra para alimentar nuestro corazón. Y Señor, agradecemos mucho que tú has cuidado de nosotros, siendo fiel a tu palabra. Como el Señor Jesús nos enseñara a orar, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tu salvación es tan completa, Señor, que tú estás interesado en nuestro espíritu, pero también en nuestro cuerpo. Ayúdanos, Señor, a tener paz y confianza, que tú provees todo lo que necesitamos, todo lo básico para que nuestras necesidades estén satisfechas. Y Señor, ayúdanos no solamente a pensar en nuestras necesidades de manera egoísta, como otras personas piensan, que es importante cubrir su necesidad sin importar cómo estén los demás. Ayúdanos, Señor, a pensar con generosidad y que podamos compartir de lo que tú nos has dado con aquellos que también están pasando por necesidad. Padre bendito, oramos en esta hora que recibas los diezmos y las ofrendas que hemos apartado, Señor, con gratitud en nuestro corazón para entregarlas a ti, Señor, para honrar a tu nombre, Señor, y para que tu reino siga siendo expandido hasta lo último de la tierra. Te alabamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor. Gracias por seguir conectados. Definitivamente este es un tiempo para que si tú has dispuesto en tu corazón honrar al Señor con tu diezmo, con una ofrenda o cumplir tu promesa de fe, puedas hacerlo a través de una transferencia bancaria, a través de los diferentes medios que tenemos habilitados como Iglesia Bautista Miramonte. Gracias por ser obediente al Señor y por honrarlo también con lo que Dios ha puesto en tus manos. Quiero terminar esta intervención de mi parte antes de ir a la alabanza final y cerrar este precioso culto, animando a todos los miembros de Iglesia Bautista Miramonte mayores de 18 años a poder enviar su nombre completo a este número de WhatsApp que está apareciendo en la pantalla para que tú puedas recibir la información necesaria para la aprobación del presupuesto 2021. Necesitamos tener 3 reuniones con los miembros de la iglesia y lo vamos a hacer el domingo 20, el miércoles 23 y el domingo 27. Así que si tú eres miembro de Iglesia Bautista Miramonte mayor de 18 años, por favor escribe a este número para que podamos enviarte las indicaciones para que seas parte de este momento importante también en la vida de la iglesia. Y de esta manera podamos seguir funcionando y trabajando para llevar alivio a las personas que están cerca de nosotros, seguir trabajando con bolsas de amor, con rescate, poder seguir apoyando a las familias que son parte del equipo de trabajo de Iglesia Bautista Miramonte y en definitiva, trabajar para que el reino de Dios siga avanzando hasta lo último de la tierra. Gracias a todos los que son miembros de la Iglesia Miramonte por prestar atención a este anuncio y por ser parte de estas reuniones. Finalmente, quiero expresar que nuestras reuniones presenciales se reanudarán, si el Señor así lo permite, el miércoles 23 de diciembre. También tendremos nuestro culto especial de Navidad el jueves 24 de diciembre. Y finalmente el domingo 27 de diciembre también tendremos nuestro culto presencial a las 10 de la mañana. Y si todo va bien, así continuará la programación de nuestros cultos de allí en adelante. Gracias por ser parte de Iglesia Bautista Miramonte. Preparemos nuestro corazón
Alegrémonos en el Señor, celebremos su misericordia y su fidelidad con esta última alabanza. Es época navideña y hoy celebramos algo muy importante, el nacimiento de Jesucristo. La tierra entera celebra este acontecimiento y tú y yo vamos a celebrarlo también. Vamos a unirnos en este canto especial porque vamos a celebrar que Jesús nació. Aire de paz corre por las calles, paz envolviendo cada corazón. Y la ciudad se viste de luces, celebrando la estación. Por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad. Y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar. Es Navidad, la tierra se celebra. El rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Este es el tiempo anticipado que grandes y chicos anhelan vivir. La alegría de todos los pueblos, de júbilo eterno, de compartir. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Nos une la paz, la fe y esperanza, nos une el amor, la felicidad. Pinta tu vida con estas palabras, son los colores de la Navidad. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, la tierra celebra, el rico y el pobre compartirán la dicha y el gozo que en aquel día Cristo Jesús nos vino a dar. Es Navidad, 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 es Navidad.